¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos también en esta edición. Les saluda Yenane Villanueva. Iniciamos. Pese a la necesidad de doctores en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Médicos y Cirujanos no ha otorgado permisos temporales a médicos extranjeros. Un centenar de médicos especialistas renunciaron a la Caja de agosto a la fecha, pese a que se urgió al Colegio de Médicos a aprobar permisos temporales para atender el faltante de recurso humano. Al cierre de este mes de enero del 2025, el colegio no ha girado ni un solo permiso temporal para extranjeros. En consulta de este medio señalaron lo siguiente: nos resulta contradictorio y sorprendente por parte del Ministerio de Salud trasladarle la responsabilidad al Colegio de Médicos y Cirujanos para que otorgue permisos temporales a personas que ni siquiera están inscritas en Costa Rica como médicos generales. Hemos dado a la Caja Costarricense de Seguro Social todo un abanico de opciones para poder generar contratación desde ya del recurso humano requerido, aunque no se encuentre incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos. Por eso hacemos un llamado de acciones contundentes para poder generar esa contratación de recurso humano tan necesario para esta institución. También el Colegio de Médicos y Cirujanos señaló: el Colegio de Médicos y Cirujanos no será cómplice de ninguna negligencia que pretenda otorgar de manera indiscriminada permisos en un tema tan delicado como es la salud. Según la presidenta ejecutiva de la Caja, la mayoría de las renuncias de agosto a la fecha corresponden por temas de horarios, diferencias salariales y para trabajar en el sector privado. Pero uno piensa por uno y por los demás. Hay gente tal vez peor que uno. Uno ve casos, hay que hasta que se le para el pelo. Esperando citas médicas y demás. Y uno, como le digo, yo soy bueno estar cuidando las noticias, yo me entero de muchas cosas. Mientras todo esto sucede, hospitales capitalinos tienen cerradas salas de operaciones por falta de personal. Un costarricense fue llamado a la guerra en Ucrania por tener doble nacionalidad. Su familia clama por ayuda a la Cancillería. Nos situamos en la ciudad de Leópolis, en Ucrania, la sexta más poblada de ese país. Ahí estudia un costarricense. Él es Elian Muñoz Kabanov, nacido en Costa Rica, estudiado en Barrio Escalante y de madre ucraniana, pero se encuentra en medio de una encrucijada. Oye. El costarricense recibió la noticia de que ya no podrá salir del país al ser declarado como elegible para el combate. Con poco internet, restricción de videos y muchas limitaciones en medio de la guerra, logró redactar una carta abierta al presidente Rodrigo Chávez clamando por ayuda. A mi edad, las autoridades militares de Ucrania ya no me permiten abandonar el territorio ucraniano, pues aproximadamente seré movilizado al frente de batalla. Todos mis compañeros de inicio de universidad murieron. Solo uno sobrevivió, con una pierna menos. Don Rodrigo, no nos deje abandonados a nuestra suerte en medio de la guerra. En medio de la impotencia y la desesperación, su papá accedió a conversar con Noticias Repretel. Terrible. Yo como padre no acepto eso jamás de ninguna manera. No me resigno a perderlo, mucho menos en un campo de batalla. No, de ninguna manera. Guarda en su casa en Costa Rica esta obra de arte, en la que se retrata a su esposa y a su hijo cuando era un niño pequeño. Es terrible. Cuando uno oye es que hicieron blanco en tal edificio, hicieron blanco en tal aeropuerto, dañaron tal estación o subestación, todos los daños que ocurren. Una guerra que para analistas internacionales está muy lejos de terminar. Yo creo que no va a terminar rápido, hay un espejismo. Ahora que llegó el 2 veces presidente Trump a los Estados Unidos, él había dicho que le iba a acabar en esa guerra prácticamente en una semana. Ya han pasado bastante tiempo más desde que él asume. No pareciera que vaya a haber milagros. Su papá, quien fue cónsul de Costa Rica en Polonia hace algunos años, ve dos opciones para que su hijo pueda salvarse de combatir: el nombramiento y la acreditación de cónsul honorario. Eso no implica ningún gasto para el gobierno de Costa Rica, ninguno. Otra es que el señor presidente de la República, que es tan humanitario, es una buena persona, que también conoció perfectamente a la Unión Soviética y cómo se vive ahí,
de ahí un telefonazo a su homólogo ucraniano, a Zelensky, al señor presidente. Al ser consultado por este medio, el canciller André Tinoco confirmó tener conocimiento del caso. En el caso particular de este joven existe la problemática de la doble nacionalidad. Es costarricense y ucraniano. El caso es analizado en una comisión técnica. Esos asuntos de nombramientos consulares son confidenciales porque requerirían de aprobación de Ucrania. Mientras eso no suceda, son asuntos confidenciales. Elías y su familia esperan ayuda para que un tico no forme parte de las filas de combate en Ucrania. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Ya iniciaron los trabajos para construir un túnel en Atillo 6 y eliminar los semáforos. Empezaron con la corta de árboles. Los vecinos de Atillo 6 ya empezaron a ver los cambios que tendrán en el cruce de los semáforos. Iniciaron los trabajos para construir un paso con túnel que permitiría bajar un poco la congestión vehicular que se hace en la zona. Además, se construirán aceras y pasos peatonales. Ya inició la corta de árboles. Es una obra muy similar a lo que hemos venido manejando, por ejemplo, en Atillo 4. Es una obra en la cual la circunvalación pasaría por la parte superior y lo que es el resto de Atillo 3, 4, 5 y 6 de conexión de un lado a otro se manejaría mediante un paso inferior, llamado túnel, de esa forma, ¿verdad? Vamos a iniciar justamente con lo que es la tala de árboles, importante. Siempre se va a tratar de mantener lo que es el sentido fluido sobre la circunvalación. Entonces, la conexión que se está haciendo en que es aquí convergen lo que son los atillos 2, 3, 5 y 6, la conexión entre ellos se va a hacer a través de ese paso inferior o un paso deprimido, como llamamos. Entonces, la expectativa para los usuarios es que lo que es circunvalación, si bien es cierto, se va a levantar unos 3 metros más o menos de donde está actualmente lo que es la calzada. Realmente la intervención como tal en Ruta 39 va a ser escasa o muy puntual, parecido a lo que tenemos en Atillo 7 y 8. Con esta obra estaría listo todo el anillo de circunvalación y para los vecinos sería un beneficio pese a que se enfrentarán con presas durante varios meses. Ya más bien esto de hacía tiempo debería haberse hecho, pero como hay demasiado carro, entonces ojalá que lo hagan bien rapidito. Bueno, el problema creo que se va a eliminar, según tengo entendido, se va a eliminar el paso y va a haber bastante tiempo y que no hay que cruzar de acá de Atillo 6 y 7 va a ser un poco difícil para incorporarse acá. La obra estará lista en febrero del 2026. Si usted tiene una deuda en dólares, tome en cuenta las proyecciones que indican que el tipo de cambio del dólar rondará los 520 colones en este 2025. El tipo de cambio se mantendrá estable en un rango entre los 505 a 520 colones, de acuerdo con un análisis realizado por Grupo Financiero Mercado de Valores, con información también del Banco Central. El año pasado, 2024, se terminó con un promedio de exceso de dólares en las ventanillas de los bancos de 570 millones de dólares. Es mucho exceso de dólares y eso explica el por qué el tipo de cambio se apreció. Y es que la caída en el dólar cada vez es más apetecida por las personas para endeudarse en moneda extranjera. El detalle es que la mayoría de ticos no ganan sus ingresos en esta moneda. Según la SUGEF, antes un 5% de las personas con deudas en dólares estaban expuestas a esta variación en el tipo de cambio. Ahora, más de un 24%. Es decir, el dólar se abarató o el colón se apreció un 5%. Cerrando con un tipo de cambio promedio de 512 colones por dólar. Y del lado de la oferta se espera que las exportaciones sigan creciendo, el turismo siga creciendo, la inversión extranjera es directa. Para este año continuará una abundante oferta de dólares, por lo que el tipo de cambio seguirá estable y no creen que llegue ni a los 600 colones. Esperamos presiones a la baja sobre el tipo de cambio, por lo menos en el primer cuatrimestre del año. Y posterior, algunos elementos como la menor oferta y algún incremento en la demanda podrían generar que se den presiones al alza sobre este macroprecio. Más de 800 familias en nuestro país tienen deudas en dólares en nuestro país. El dólar acumula 2 años de disminuciones. 20.000 empresas más operan bajo la formalidad, pero se insiste en que Costa Rica tiene una de las cargas sociales más altas de la región. A mí las empanadas, a mí el tostado,
Chicharrón, hay promoción de chicharrón. Jorge abrió un nuevo local esta semana. Sin embargo, debe luchar con trámites, cargas sociales y con una generación de ingresos distinta día a día. Sí, aquí es bueno porque en el mercado llega mucha gente. En el mercado nos visita mucha gente de pueblo. Entonces, el negocio es bueno. Según la Cámara de Comercio, ahora hay 20.000 empresas más en la formalidad. Y es que emprender no es sencillo. De hecho, hay muchos negocios que no sobrepasan los 5 años. Don Jorge ya tiene otros negocios y nos cuenta cuál es la receta para que el negocio no muera. Aquí el trámite es un poquito largo porque en la municipalidad son un poquito muy lentos para dar los permisos. Y hay que echar para adelante, para atrás nada, solo para adelante. Y es que a pesar de este crecimiento en la cantidad de empresas inscritas como formales, el país aún tiene retos. Costa Rica figura entre los países con mayores cargas sociales, con un 26,6%, mientras que en otros países ronda el 12%. Bajarlas puede permitir la creación de empleos formales y así lo advierte la OCDE. Y la expectativa es que crezca a un 4%, que es un crecimiento bastante bueno, tomando en consideración que la última vez que experimentamos crecimientos similares fue en el año 2017. Y es que si nos devolvemos al 2023, la OCDE había recomendado disminuir las cargas sociales. Esto ante la elevada informalidad de muchos trabajadores. De hecho, 4 de cada 10 están bajo la informalidad, según el INEC. Ahora en el sector comercial estamos en más de 20.000 empresas en la formalidad y también el crecimiento de personas empleadas en la formalidad creció. El empleo formal en el sector comercial creció en más de 13.000 personas. Es vital que más empresas se formalicen para así generar empleos de calidad. Hora de hacer una nueva pausa comercial. Regresamos. Siempre muy agradecida por su sintonía. En los últimos 5 años, el país se registró los precios más bajos en los costos de los combustibles. En 5 años, la diferencia por litro alcanzó hasta los 238 colones. Precios cambiantes en los costos de los combustibles siguen pasando una cara factura a los conductores. Hace 5 años, el país registró los costos más bajos. Si lo vemos así, las diferencias de costos entre 2020 y 2024 generaron a los ticos pagar más. Datos de la Cámara del Combustible detallan que en el caso de la gasolina regular la diferencia hacia el alza fue de 193 colones por litro. En el caso de la super fue de 190 colones. Y por último, el diésel tuvo un alza de 238 colones por litro. Obviamente hay un comportamiento natural de consumo, de oferta y demanda. Y algo que pareciera también ser natural es la influencia política que se genera sobre la producción y la distribución sobre todo de petróleo. Y ya estamos viendo movimientos de mercado que parecieran ser, repito, dentro de la normalidad. El comportamiento del combustible ha sido en los últimos años, salvo los picos que se vivieron en determinados momentos, promedios anuales muy parecidos a los que teníamos en la segunda década y cuidado no, sino antes de que se diera el descalabro en el 2008. Veamos los históricos de los precios. En el último año el país registra una relativa estabilidad. En 2020 los precios más bajos rondaron, en el caso de la gasolina regular, los 529 colones. La super estuvo en 552, mientras el diésel costaba 400 colones el litro. En 2022 se dieron los costos más caros. En el caso de la regular, alcanzó los 1.081 colones. La gasolina super, un histórico precio de 1.104 colones, mientras que el diésel, 1.012 colones por litro. De momento se espera esa estabilidad relativa y habrá que ver si no hay tensiones geopolíticas, si no hay riesgos, si no hay conflictos entre países, pues uno esperaría que los precios de las materias primas no generen mayores presiones inflacionarias en los próximos 18 meses. Uno esperaría que el hecho de que el barril de petróleo incluso baje pueda bajar un poco, pueda generar que no haya tantas presiones para que aumenten los precios de algunos bienes y servicios. En un ejemplo, como en el caso del diésel, el tipo de combustible que registró el precio más bajo con 400 colones por litro. Si llenábamos un camión con 100 litros, en 2020 costaba 40.000 colones. Con el precio actual de 560 colones, le costaría a un conductor 56.000, es decir, 16.000 colones más.
expertos prevén una relativa estabilidad, al menos así durante el primer semestre del 2025. Se va a dar esa puja de alza y baja, lo que haría nuevamente que 2025 se vaya a comportar muy parecido a lo que fue el 2024. Actualmente, los precios por litros rondan entre los 560 y 666 colones cada litro. En el país, más de 1 millón de vehículos requieren del uso de combustibles. Solo el 43% de las personas aseguradas en nuestro país aportan mediante salario, pensión o pago voluntario al sistema, lo que lo vuelve insuficiente para ofrecer atención médica a toda la población, según autoridades. En realidad yo estoy pensionado ya desde hace 3 años, trabajé 45 años como vendedor de carros en este país y por eso me pensioné. Ahora pues disfruto de los servicios que me brinda la caja como pensionado. Al igual que don Carlos, solo 4 de cada 10 ticos están asegurados de forma directa. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 43.7% de las personas son asegurados directos contribuyentes, en los que se incluye a asalariados, pensionados y quienes pagan un seguro voluntario. Un 29.6% están asegurados por algún familiar. Un 16.6% son asegurados no contribuyentes, entre los que se encuentran los asegurados por el Estado y los del régimen no contributivo. Además, un 10.1% no cuentan con seguro. Se financia con las contribuciones de las personas, de los patronos y del Estado, ¿verdad? El sistema en todo el tiempo que ha estado, por ser un sistema de repartos, así ha sido la contribución que se ha hecho y así es como son las expectativas. Sin embargo, ha cambiado un poco el escenario después de la pandemia. Menos de la mitad de los asegurados hacen un aporte económico al sistema de seguros de salud, lo que lo hace en muchas ocasiones poco suficiente para ofrecer atención médica. Necesitamos modificar algunas cosas del sistema que actualmente está, porque por ser un sistema de reparto, la contribución es sumamente importante y si menos gente está contribuyendo va a tener una afectación en el largo plazo. El seguro de salud se estableció en 1941. 6 años más tarde lo hizo el seguro de invalidez, vejez y muerte. En 1975 se le dio la oportunidad a los trabajadores independientes de cancelar un seguro voluntario. En 1984 se creó el seguro por el Estado y en el 2005 el seguro obligatorio a trabajadores independientes. Mucha gente tenga la oportunidad de no ir a la caja y poder tener un seguro privado. Más que todo, sobre todo la inversión extranjera directa que ha venido con el tema de las empresas transnacionales, que ya por vocación le dan un incentivo, un beneficio a sus trabajadores de poder atenderse en la seguridad privada. El artículo 73 de la Constitución Política establece los seguros sociales y contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores. Que mañana muy temprano, tenemos nuestra edición matutina a las 5:50 en punto. Por ahora, descanse, cuídese muchísimo.